cerquita de la sopa, de la milanesa con el puré. Ya 12 del mediodía justita. La nota era para -10. Yo me retrasé porque nos pusimos a hablar al pedo como siempre con... Ahí nos estiramos un poquito más con Marito, hablando un poquito de política. Básicamente un poco más del peronismo, que es lo que más nos importa. Y al aire, como bien dijimos ayer y hoy cuando abrimos el programa, lo tengo al intendente Diego Nani. Buen día, Diego, ¿cómo te va? Buen día Fabián, buen día Mariti, buen día a toda la audiencia, a la gente que está ahí trabajando con ustedes en el piso. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Sí, ahora un poco mejor, aunque muy atento a todo lo que es el post de este desafío climático que hemos vivido el último fin de semana, pero bueno, más ordenados, con mejor visibilidad de cómo ir para adelante organizando la normalidad de los saltecrucenses, ¿no? Que pasaron por esta circunstancia tan especial. ¿Querés hacerme una descripción de lo que ocurrió desde el... ¿Qué fue? Desde el viernes, ¿no? Desde el viernes al domingo, de cómo fue, digamos, una línea de tiempo de lo que ocurrió ese día, esos 2 o 3 días. Sí, tuvimos un viernes muy llovedor, un viernes que realmente, si bien a nosotros nos daba y nos ilustraba el clima, que estaba lloviendo mucho y que no había en ningún momento un indicio de que pare de llover, tampoco teníamos un pronóstico del servicio meteorológico, ninguna alerta, digamos, que a nosotros nos diga que podíamos sufrir semejante tormenta, que fue obviamente la famosa tormenta de los 295 milímetros en el casco de Capilla del Señor, obviamente en los cascos de todas las localidades de los pueblos, y que además también nos arrojó, que esto dicho de la recolección de los datos que tenemos de los distintos dueños de los distintos campos, que sabemos que tienen pluviómetros, que están continuamente supervisando qué es lo que pasa con el clima, tenemos registros de 450 milímetros, por ejemplo, en Andonaegui, ¿no? Y lo que después nos indica la provincia, que hay un registro promedio de 433 milímetros. Bueno, nadie pudo estimar tal caída de agua en tan corto tiempo, porque estamos hablando de 48 horas. Y esto, lógicamente, tuvo dos momentos muy críticos para nosotros y obviamente para localidades afectadas, que fue primero durante el momento de la caída de agua, durante el momento de la lluvia, que claramente por la cantidad que caía y el tiempo que caía, esto venía de alguna manera desafiando cualquier tipo de drenaje, desagüe y correr del agua, ¿no? Entonces nos vimos anegados en lugares como el Bajo de Capilla, lugares donde no estábamos teniendo esta problemática, pero la cantidad de agua en poco tiempo realmente puso, o desafió, mejor dicho, todos los sistemas de desagüe que tenemos en los cascos urbanos, ¿no? Capaz pasó lo mismo, en Robles, y bueno, esto en el momento de la lluvia, que realmente la lluvia nunca paró, pero sí se modificó en intensidad, y después lo que venía pasando en el resto de los distritos vecinos, que también recibían una cantidad de agua muy importante, y esto va alimentando toda la cuenca del arroyo de la Cruz, que después esa agua claramente termina desembocando en el Paraná, pasando por los lugares que conformamos, ¿no? Dicha cuenca. Y en ese sentido, siempre con unas 5 u 8 horas de delay, nosotros siempre estimamos qué es lo que puede estar pasando, cómo viene bajando el agua y cómo se alimenta del agua que sigue cayendo. Bueno, la verdad que es un escenario cinematográfico, un escenario de tormenta perfecta, donde se exigió al máximo las obras realizadas, donde se exigió al máximo, obviamente, cualquier preparación de cualquier vecino, vecina, municipalidad, bomberos voluntarios, que realmente uno puede esperar para amenguar, ¿no?, los daños de la tormenta, pero esto superó todo. Y bueno, la verdad que hemos vivido con mucha tensión, con mucha angustia, mucha expectativa, todo lo que fue viernes por la noche, sábado de madrugada, porque no sabíamos qué nos esperaba el sábado de la mañana, que fue el sábado ya con los servicios colapsados como en la red cloacal, que ya no entraba una gota de agua y empezaba a salir para afuera, ¿sí?, para hablar en criollo, obviamente con el agua que empezaba a desbordar por algunos lugares del arroyo y desafiar obviamente
los terraplenes del ferrocarril y en la defensa costera. Bueno, nos encontramos obviamente con un escenario en el cual nos vimos muy amenazados, hubo gente que recibió agua dentro de su casa hasta 1 metro, por suerte la menos, la menor cantidad de gente, y empezamos con todo un operativo municipal que, bueno, tiene que ver, obviamente ya para prepararnos en la de máxima, ¿no? Porque previamente pudimos repartir bolsas con arena para tapar ingresos del agua, ayudar a levantar muebles en las casas más amenazadas, trasladar gente por si acaso, disponer obviamente de determinados vehículos para todo lo esencial, preparar la parte eléctrica del pueblo con algunos puentes que tuvimos que hacer, pero digamos ya en la última instancia estábamos en un escenario en el que estábamos preparando para un escenario de inundación, ¿no? O sea, vos calculá que en el año 1993 tenemos un registro de 260 milímetros y tenemos, digamos, la foto y el recuerdo de la gente. Hablan de una plaza inundada, ¿no? Está hablando de Capilla del Señor. Así que imagínate con casi 300 milímetros en el casco y 450 que te vienen amenazando, porque ese agua que cae en los campos drena a través de canales, calles, caminos, obviamente por la inclinación que tiene el pueblo, termina drenando y pasando por el pueblo, con lo cual tenés un receptáculo de agua terrible. Así que fue de lo que yo vivo en la gestión, estoy desde el 2014. La verdad que habiendo pasado por la inundación del 2015, realmente me asustó mucho lo que viví en el transcurso de cómo se fue presentando la tormenta. No, es entendible porque, bueno, cayó mucha agua, pero bueno, si no hubiese sido por los trabajos que hiciste, hubiese sido más grave y eso respondió muy bien. Te pregunto, allá al barrio de Puente Fierro, ¿cómo la pasaron? Porque ellos están cerca del río y del arroyo ahí. ¿Cómo la pasaron? Cosas que raramente fue muy atípico. Muy buena pregunta, Mario, porque nosotros claramente tenemos un mapa en la cabeza de cuando pasan estas cosas, cuáles son los primeros lugares donde empezamos a tener alarmas. Y vos sabés que curiosamente en Puente Fierro no es de los primeros lugares donde empezamos a tener alarmas. Como te decía, de repente teníamos más complicado el Bajo de Capilla, obviamente Villa Trabel. Esos son los primeros lugares que nosotros veníamos viendo que nos estábamos complicando. El Canal de la Boca, si vos te fijás, el Canal de la Boca en un momento estaba prácticamente para salir agua para la calle, cosa que eso nunca, yo no lo había visto nunca. Sin embargo, Puente no teníamos referencia de que esté pasando esto mismo. Entonces, esto se condice con lo que te estoy diciendo de esta tormenta tan particular, con distintos milímetros en las distintas zonas de Exaltación de la Cruz y de Capilla del Señor mismo, ¿no? De cada localidad mismo, o sea, de Robles, de Capilla, cómo se fue dando en determinados lugares, y que a nosotros de repente esto nos juega a favor porque nos da un tiempo para prepararnos, pues si hubiese caído, si los 450 eran en el pueblo de Capilla, y bueno, realmente no nos daba tiempo por lo menos a prepararnos, ¿no? No puedo decir que haya sido peor porque realmente la obra trabajó, y iba a trabajar lo mismo. ¿Y la obra cómo se comportó la obra? En Zárate te cayeron 400 arriba del pueblo, ¿no? Arriba Claro, claro. Sí, es verdad. ¿Cómo se comportó la obra? Esta obra que se inauguró hace un año, ¿no? Se terminó, digamos. Mira, nosotros tenemos 3 tramos de obra hecha. Nosotros hicimos el montaje del canal aliviador que está sobre el terraplén del ferrocarril. Lo hicimos antes de la pandemia. De hecho, el primer caso de COVID era de una persona que estaba trabajando en ese montaje. Claro. ¿Sí? Que duplicamos la ventana para que pase el agua y para que drene para el otro lado, ¿no? Eso lo hicimos en el 2020. Después acuérdense que también trabajamos en el entubamiento que corta el Paseo Arcoiris, atraviesa la ruta 39 en la entrada de Capilla, que también saca agua por abajo, digamos, de la tierra, ¿no? En ese entubamiento que hicimos. Acuérdense que, de hecho, hoy se manifiesta un relieve ahí en el ingreso de Capilla del pavimento que tuvimos que después reponer. Otra tercera etapa que tiene que ver
por la defensa costera, es un terraplén costero. La defensa nosotros le llamamos a este terraplén que, bueno, de repente afeó el paseo Papa Francisco, pero nos dio una solución de contención del agua para que no se meta dentro del pueblo. Claro, Entonces exacto. nosotros logramos hacer esas 3 obras desde marzo del 2020 al, te diría, fines del 2023, y veníamos haciendo un trabajito a paso de hormiga de lo que nosotros habíamos presentado como un mejoramiento de la capacidad de conducción del agua ahí en Villa Taurel, bueno, obviamente con el cambio de gobierno nacional y con el corte de la obra pública. Acá déjame hacer un paréntesis, porque Ujú. hoy leía que el concejal de la Libertad Avanza, lo vamos a decir con nombre y apellido, decía que no le echen la culpa al gobierno nacional, que hace 1 año y medio que están en el gobierno. Primero le digo que hace más de 1 año y medio que están en el gobierno, y segundo que fue una decisión muy clara del gobierno nacional cortar la obra pública, y realmente esta obra, que a nosotros nos puede llegar a llevar 3, 4, 6 meses, estaría hecha y la situación hubiese sido diferente. Nosotros estamos conformes con cómo trabajó la obra, pero realmente hubiésemos tenido una herramienta más si el gobierno nacional, que por más que haga 1 año y medio que está, o poco más de 1 año y medio, yo diría que ya vamos para el segundo año, si hubiese hecho esto también hubiésemos tenido una herramienta más. Con lo cual le contesto directamente y poniendo la cara, porque la concejal no tiene responsabilidad y comenta por las redes sociales y no le habla a la gente. De hecho, no la he visto trabajando por la gente en la inundación. Ujú. Entonces, esta última parte de la obra, realmente nosotros ahora estamos presentando todos los papeles en la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador se hizo presente todos los días, este, hablando por teléfono conmigo directamente, sin intermediarios, y lógicamente después puso todo su equipo, todo su gabinete a disposición de la municipalidad, pero hablé todos los días con el gobernador y vamos a evaluar, de repente hay que, presupuesto que nosotros teníamos destinado para otras obras, la vamos a estar priorizando para poder hacer esta obra que en su principio había sido presentada en Nación en el gobierno anterior. Así que la obra se comportó bien, fíjense, vamos a tratar de ser ilustrativos para aquel que no entiende y no tiene por qué hacerlo. Fíjate que el desagüe, a ver, desaguó tanto el arroz, los distintos valles de inundación que están hechos a propósito, ¿sí? Ha sido muy rápido, y el domingo a la mañana solamente nos quedaba la curva acá de la calle Mitre, en la salida del pueblo, que todavía teníamos agua de cloaca, Claro. ¿sí? O sea, pero no teníamos ya anegamientos relacionados con la caída de la lluvia. Entonces, nosotros interpretamos que funcionó bien. De todas maneras vamos a revisar todo, porque claramente, bueno, se exigió mucho la obra, y cuando hablamos de que se exigió la obra, hablamos de que el agua corroe, por supuesto, todo el movimiento de tierra que implica esta obra hidráulica. Tenemos que revisar los terraplenes del ferrocarril. Ahí veíamos cómo el agua traspasaba a través del terraplén y de los mismos durmientes, ¿no? De los rieles del tren. Así que bueno, vamos a tener que revisar todo eso. Y bueno, nosotros veníamos laburando mucho, pero a paso dormido con fondos municipales, ¿no? Claro. La verdad, o sea, estábamos hablando de un presupuesto de 250.000 pesos de combustible diario para poder hacer la limpieza, el arroyo, el dragado, y obviamente desobstaculizar la correntada de agua, que eso es importantísimo en el momento que cae agua. Así Eh, que nosotros interpretamos, hacemos una lectura de que la obra, si bien por supuesto hay que de alguna manera, entre comillas, readaptarla a este nuevo desafío. Esta obra que se hizo, Fabián, Marito, quiero ser muy claro, no se hizo una obra para 400 milímetros de agua, se hizo una obra para 260, 300 milímetros, que es muchísimo y es más de lo normal. Bueno, imagínense 400 milímetros. Entonces nosotros también vamos a tener que tomar nota de esta nueva medida, ¿sí? de este registro que tenemos, y seguramente que vamos a tener que presentar alguna obra mejoradora de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿no? O sea, esto es dinámico, sí. o sea, nadie en su sano juicio, salvo en una hipótesis muy loca, puede suponer que van a
caer tantos milímetros de agua en tan solo 48 horas. Bueno, viene pasando, hay que analizar un montón de cuestiones y nosotros le vamos a poner el pecho a las balas, no nos vamos a justificar, ni nos vamos a quedar en la normalidad de lo que debería ser o la estadística, de lo que debería ser una lluvia anual y su estacionalidad, sino que, bueno, estamos entendiendo que el desafío es mucho mayor de lo que nosotros habíamos proyectado. Quiero hacerte una pregunta porque para aquel que esté escuchando, para que sea gráfica y es comparativa, con la última inundación, con la que vos quieras, en términos comparativos, de cuánto tardó la inundación anterior en escurrir, la entrada al pueblo, que es lo que todo el mundo mostró, lo que todo el mundo ve, y cuánto tardó con la obra ahora. Porque es cierto lo que vos decís, no, por ahí la comparativa no es la misma, porque ahora cayó mucha agua, pero está bueno para graficar, para saber cómo funcionó en términos reales, fácticos, en términos de tiempo, el escurrimiento del agua. Nosotros el escurrimiento medido que tenemos es de 8 horas. De 8 horas. Tiempo récord, ahora. Sí. En este momento, en 8 horas, pero a ver, acá, y yo no te puedo decir, mirá, en la tormenta pasada, en 36 horas no teníamos más agua y en esta no tuvimos en 12. Eso sería comparar peras con bananas, porque claro que estamos viendo, tenemos que analizar el todo, tenemos que analizar cuánto cayó en el casco de Capilla, cuánto cayó en la zona urbana, cuánto cayó en San Andrés de Giles, cuánto cayó en San Antonio de Areco. Tenemos que hacer un todo. Entonces, nosotros cuando analizamos todo esto, tenemos que acá en 8 horas, ¿sí? Porque lo que nosotros veníamos midiendo, nos íbamos hasta el puente ahí en Ruta 8, a la altura, pasando Puente Fierro. Claro. Ahí tenemos tenemos una medida testigo, digamos. Veníamos midiendo allá, veníamos en cuánto tiempo llegaba acá más o menos la misma medida. ¿Sí? Allá medimos cuánto sube, cuánto baja, y eso nos representaba a nosotros que, y es estimativo, entre 5 y 7 horas estaba creciendo o bajando acá. Entonces 7 horas es lo que medimos nosotros en esta oportunidad. En cambio, estamos hablando de que en el 2015, yo ya estaba como secretario de gobierno en esta municipalidad, y yo te puedo garantizar que tenías por lo menos 12 horas. ¿Sí? O sea, le estás ganando entre 5 o 6 horas fáciles de cómo drenó el agua. Y ojo, esto sin comparar la cantidad de milímetros. Claro. Estoy haciendo solamente una medida de tiempo. Porque en el 2015 también, me acuerdo que eran 200 y pico de milímetros y no eran 400, ahora son 400. Yo lo que estoy haciendo es comparar de tiempo. Mirá, acá se colapsó el arroyo, rompió, se salió del cauce, por decirlo de alguna manera, y cómo drenó, cómo terminó de irse el agua. Entonces estás hablando de que prácticamente, no te digo a la mitad, porque no fue a la mitad de tiempo, pero redujimos en una cantidad muy importante de horas cómo drenó el agua. ¿Comparativo con lo que pasó en Bahía Blanca en cantidad de agua caída? Mirá, en cantidad de agua caída sí, lo que pasa es que Bahía Blanca, bueno, ahí creo que estuvieron más complicados por cómo venía recibiendo el agua también el cauce yo no sé bien qué río o qué fue lo que inundó Bahía Blanca, ¿no? Claro. Pero hablaba, por ejemplo, con el cura de Alessandro de Salto, en esta oportunidad, que aparentemente al Salto sí le pasó de tener un escenario de un Bahía Blanca chiquitito, y tiene que ver con esto, ¿no? Que, no sé si arrecifes o qué, lo que venía trayendo el agua, venía recibiendo, qué sé yo, hacer la sumatoria, no sé cuántos milímetros, estábamos hablando por arriba de los 800 milímetros. ¿No? No que cayó de agua 800 milímetros, sino que venía juntando. Bueno, acá eso no pasó. Y con respecto, digamos, a ver, el gobierno nacional, ¿alguna llamada, algún contacto para decirte, necesitas, no sé, 10 colchones, mercadería, no sé, chapas, digo, asistencia social por nación, nada? Vamos a ser claros. Sí. Acá nos atendió en todo momento nos atendió el gobierno inicial, tanto con fuerzas de rescate, porque tuvimos que hacer un rescate cinematográfico de 5 policías en el Malacate, estaban en ejercicio de su responsabilidad.
tuvimos que pasar gente que venía al Hospital San José, bueno, y así como recibir flores, alimentos, arena, hemos recibido papel higiénico, bueno, un montón de cuestiones de la provincia, como también herramientas del Ministerio de Ambiente, hemos recibido maquinaria, ¿no? Ujú. Motoguadaña, y del Ministerio de Infraestructura de la provincia también maquinaria. Ahora, dos cosas te voy a decir del gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Petri, se hicieron presentes en Campana, creo, ¿no? Claro. Ujú. Acá, lejísimos, ¿no? A 300 kilómetros de Exaltación de la Cruz, Campana, pues Mm. el esté. 20 kilómetros, sí. Bueno, se juntaron con el intendente de Campana y se juntaron con el intendente de Zárate. La verdad que no tuvo la responsabilidad ni la ministra ni el ministro de llamarnos a nosotros, quienes hubiésemos necesitado, por ejemplo, porque vamos a ponerle nombre y apellido a las necesidades que nosotros tenemos, porque dice, vaya, pedís en la provincia, te puede contestar alguien queriendo politizar la cuestión. Nosotros hubiésemos necesitado un camión del ejército, tanto para hacer entrar a la gente que se había quedado fuera de Capilla y ya no pudimos entrar en camioneta, porque fundimos una camioneta de la policía y también nos entró agua en una ambulancia. La ambulancia sale un montón de plata. Y nosotros necesitábamos, digamos, estos vehículos para realmente rescatar a aquella gente que tenía que venir al Hospital San José, que se presenta con una urgencia que realmente vos no podés dejar de atender en un lugar que no sea el Hospital San José, porque tenemos el Hospital de Cardales, pero hay cosas que no las podemos elegir. Ujú. Esto que te digo de la gente que quería entrar a ver a sus familiares, a sus adultos mayores que quieren ayudar, a hacerse cargo de la situación de su casa. Bueno, nosotros no hemos recibido ni el llamado, ni el mensaje, y ni siquiera, digamos, un mensaje de aliento para decir, bueno, el intendente sabe que cuenta con nosotros, aquí estamos. Ahora bien, hablando con el gobernador de esto mismo, el día antes de ayer, que manifesté, dentro de lo que yo veía, que cuando pasan estas cosas hay que tener muy presente determinadas cuestiones, al no tener al Ministerio de Defensa a disposición de los municipios que no somos afines al color político del oficialismo nacional, le planteaba esto de tener determinados equipos de rescate, botes con motor, Unimog, 4x4, pero con peso, que no te lo lleve la corretada, porque una 4x4 normal te la puede llevar la corretada. Bueno, esto lo hablaba con el gobernador, de que de repente en la provincia de Buenos Aires vamos a tener que tener una especie de cuadrilla, de escuadrón, de fuerza, de seguridad, de defensa civil, de reducción de riesgos, llamarlo como quieras, realmente me opinión para estas cosas, pero no, realmente no sé qué pasó con el gobierno nacional que no nos tuvo en cuenta en este episodio climático. Te pregunto, Diego, más que pregunta, comentarte. El cambio climático existe, eso ya es una realidad a nivel mundial. Cuando vos haces referencia de revisar las obras que hiciste, tenés que hacerla, no hay que dormirse porque esto puede volver a suceder, es una realidad. Es una amenaza concreta. Pasó, con lo cual quiere decir que puede llegar a pasar, y además no nos tenemos que sorprender con cómo se va corriendo la zanahoria, ¿no? O sea, nosotros cuando creímos que teníamos que hacer una obra para 290, 300 milímetros de agua, de repente nos despachamos con 450, ¿viste? En algún lugar. Y como te digo, depende de dónde te caiga la nube. Claro, claro. ¿Qué pasó con los intendentes vecinos que se inundaron? Nada, es una catástrofe lo de Zárate, es una cosa que no se puede creer, es un mini Bahía Blanca y con Campana, digamos, ¿hablaste con los intendentes de estos dos distritos? Yo me pude comunicar con el intendente Maskin, el Ujú. intendente de Zárate, el intendente de Salto. Después, obviamente, estuve en comunicación con algunos intendentes que de repente no tuvieron, digamos, tuvieron la amenaza, pero no llegaron a tener problemas. Estuve hablando con Mauro Poletti de Ramallo, que para él no tuvo problemas de inundación, incluso, contrariamente, nos mandó 1000 litros de lavandina, viene colaborando con nosotros. En el caso de Zárate, nosotros le hemos recibido en Cardales mercadería
en los galpones de Copecel, porque no se podía entrar a Zárate, y bueno, se ha descargado la mercadería ahí, alimentos. Ujú. Eso llegó el día de ayer y bueno, estamos trabajando, digamos, en una red solidaria, si se quiere, o sea, así como nosotros también estamos recibiendo colchones, estamos recibiendo obviamente un montón de cuestiones para hacérselas llegar a nuestra gente, también colaboramos en este caso con el Intendente Zárate. Con el Intendente de Campana no tenía comunicación, Ujú. este, pero bueno, nos vamos hablando entre los intendentes que realmente entendemos que podemos trabajar algunas cosas juntos, ¿no? ¿Qué cantidad de agua había? Porque vos hablabas de vehículos pesados recién, que no digo que para Sí. cruzar, digamos, acá en la entrada del pueblo. ¿Qué altura de agua había en la entrada del pueblo, digamos? Ahí, no sé, Balcarce y Alsina. ¿Qué Te altura tiro había? dos medidas. A ver, tenés la medida del viejo puente. Sí. Sí, obviamente que el puente, simplemente te lo digo para que veas cómo creció el arroyo, que incluso vos vas hoy y tenés una regla sobre sobre uno de los pilares, digamos, donde apoya el puente, y ahí tenías 5 o 6 metros, ¿eh? O sea, porque los 3 metros y medio, 4 que están marcados sobre esta regla estaban tapados, el agua casi traspasando, digamos, el puente de madera. Y la casa más próxima al arroyo, en la salida de la calle Mitre, yo pude entrar obviamente con la dueña en la casa, ¿no? Con la vecina, y marcamos, tengo una foto de 1,20 m adentro de la casa, ¿sí? 1,20 m. Las imágenes que vos podés ver de repente de oficiales de tránsito, bomberos, personal de salud, cuando tuvo que pasar a una persona en una camilla, tengo una foto que es muy ilustrativa. Y estás hablando que sí, tenés 1,30 m, 1,40 m por lo menos, tenés en el momento de mayor concentración de agua en la entrada de capilla. Ujú. Y eso se dificultaba, digamos, que pudiera entrar una camioneta, no entraba. No, No, yo no entraba. yo en un momento salí con una camioneta porque teníamos que traer botas, Ujú. fuimos a buscar botas a Robles, a la fábrica de botas, aprovecho a agradecerle a la gente de Valcruz, porque realmente, ¿no? La bota para la gente que se está inundando es un insumo esencial, aunque uno a veces lo minimiza, no, realmente es un insumo esencial en un momento de inundación donde tenés que trabajar ahí. Y lo mismo para después cuando tenés que hacer la limpieza y desinfección de todo. Y yo no te miento, pero debemos haber tardado 10, 15 minutos y ya cuando entramos de casualidad y ya no se podía entrar y fuimos con una camioneta bastante lenta. Y como te dije, se nos echó a perder una camioneta de la policía y tenemos una ambulancia ahí que todavía no tenemos el resultado del daño que se le produjo, ¿no? Pero sí, en un momento ya no se podía. De hecho, todo lo que trajimos del Ministerio de Ambiente, que eran herramientas necesarias para trabajar en medio del, del siniestro, tuvimos que darle vuelta, ¿no? Por la 193, por Ujú. Solís. Claro. ¿En cantidad de evacuados esta inundación se comportó mejor o fue, digamos, fue complicada? Tuvimos varios momentos, fue intermitente, Mm. porque bien como yo te decía hace un ratito, tuviste un momento de caída de lluvia continua que anegaba de alguna manera los desagües, los fluviales, la misma calle, el Correcuneta, digamos, hay varios momentos, ¿no? O sea, cuando dejó de llover fue otra instancia en la cual hubo menos gente inundada, y después ahí ya pasamos a toda la gente que vive sobre la ribera del Arroyo de la Cruz, pero vos calculás que teníamos de a 20 familias, tuvimos cuatro centros de evacuados, Diego Gaino, Robles, Cardales y Capilla, y vos calculás que solamente de los evacuados, desconozco el número de autos evacuados, eso Sí. es muy difícil de saberlo. Pero calculá que tenés unas 100 familias que tuvieron que ser en algún momento de la tormenta, esto no quiere Claro. decir que estuvieron toda la tormenta evacuados, ni que estuvieron todos juntos, por eso digo, hay una intermitencia ahí. Y tenés unas 100 familias que necesitaron ser evacuadas en algún momento del episodio climático. El, el lugar más complejo de la inundación fue Capilla, claramente, ¿no? El lugar más golpeado fue Capilla, Sí. Villa Taborel, por supuesto, el ingreso de Capilla, Ujú. calle Mitre. Históricamente, ¿no? Este, Ahí la entrada de Capilla histórico, pero digo,
una particularidad, digamos, de uno de vivir toda la vida acá es que, por lo que vos decís, el agua subió y bajó, digamos. Está bien, no es así Sí, para el que vive ahí, pero es más o menos, ¿no? y en Capilla hay que decirle que hay lugares que realmente no llegaron a inundarse y en una situación como la que vivimos, antes se inundaban. La calle Moreno, al fondo, ¿te acordás que lo hablábamos? Bueno, calle Moreno, calle Necochea, La Claro, Valle, claro, Eva claro, Perón, claro. ¿sí? La calle Eva Perón, Mm, bueno, tuvieron el agua ahí, al filo, pero en otro momento estábamos hablando de otra situación, ¿eh? claro, sí, es cierto. Pero eso hay que decirlo. Ahí tenés el ejemplo concreto de cómo trabajó la obra y aún con 400 milímetros de amenaza, o sea, es una barbaridad más por sobre los eventos de 1993 y 2015. Ujú. Tenés estas calles que no se vieron gravemente afectadas. O sea, tenés, sí, claramente puede haber una filtración de agua, un zócalo de agua dentro de alguna casa, pero en otro momento hubiese sido muy distinto, ¿no? Ahora, Pero Necochea, La Banco, sí. Eva Perón, y de esa calle, esos vecinos frentistas de estas calles, Ujú. bueno, pueden dar testimonio de esto. Ahora, la obra va a seguir hacia Campana, suponete, porque digo, este arroyo cruza Campana por Ruta 9. Digo, ¿va a seguir? Debería. Ujú. Nosotros hacemos, a ver, todos somos responsables de la parte que nos toca. Obviamente que hay un gobierno provincial que esto va a tener que atenderlo con especial prioridad, por lo cual los intendentes lo que tienen que hacer cada uno es hacer los estudios correspondientes y la presentación, por supuesto, de la mejor alternativa, considerando por gente que sabe, claramente, y de acuerdo a las particularidades de cada distrito, ¿no? O sea, seguramente ahí el intendente de Zárate, el intendente de Campana, tienen que ver ahí con el barrio Cayetano, Santa Lucía, bueno, Había, van a tener que ver bien cuál es la obra que tienen que presentar. Nosotros ya estamos presentando, nosotros lo que hicimos, Fabián, lo sí, acabo de decir, no, levantamos el número de expediente de lo presentado en acción del último tramo de la obra que teníamos para presentar y tiene que ver con el trabajo en Villa Taurel y lo vamos a presentar a la provincia, está todo hecho, digamos, hicimos todos los estudios habidos y por haber, y a lo sumo lo que nos queda por revisar es lo que te decía hoy, ¿no? Che, nosotros preparamos una solución, entre comillas, porque siempre está la potencial solución cuando hablamos de cuestiones climáticas. Por cómo se presenta, sobre todo, porque vos no puedes medir todo por milímetros. No, acá el viento, para dónde corre, cómo está el Paraná, también hay otro. sí, Mirá, acá tenemos el Paraná con poca agua y recibió todo el agua que nosotros le mandamos, ¿no? Mirá si el Paraná hubiese estado lleno y no te recibe el agua. Mirá claro. si tenés una sudestada. O sea, hay un montón de cosas que. Esto la gente a veces a nosotros nos dice como que nosotros queremos buscar explicaciones y justificaciones. No, esto es así. Los que saben te lo dicen. Pero bueno, nosotros hemos levantado este expediente con alguna que otra observación que podemos hacer y por supuesto que ya lo estamos presentando. Yo ya lo presenté, de hecho ya lo envié por WhatsApp antes de ayer a Hidráulica de la provincia y obviamente no me junté, hoy es jueves, yo hoy me debería haber juntado con Néstor Álvarez, que está justamente al frente de Hidráulica de la provincia, pero él no podía porque estaba atendiendo obviamente otras cuestiones, pero me voy a estar juntando en la brevedad, por eso está presentado el proyecto que nosotros sacamos de un lado para meter en otro. Se puede decir que del lugar donde hubo inundaciones, por lo menos en la segunda, Exaltación de la Cruz, digamos, lo cambió bastante bien, digamos, a este inconveniente que hubo el fin de semana climático, ¿no? A este problema que hubo. Fue uno de los municipios Sí, menos sí, la verdad, golpeados, quiero decir, menos golpeados. sí, la verdad que nosotros el domingo a la mañana ya teníamos un panorama muy optimista y vos hablabas con los intendentes de localidades vecinas y no vecinas, pero que están dentro de la cuenca o de otra cuenca que también estaban sufriendo de esto y todavía estaban con el problema que no podían mesurar hasta cuándo era, ¿no? Que eso es desesperante, porque yo te digo que en la madrugada del sábado nuestro
nuestro miedo más grande era no tener visibilidad de lo que iba a pasar. Nosotros ya el domingo a la mañana ya sabíamos, ya teníamos bien claro que bueno, estábamos, arrancábamos con la solución, con lo que teníamos que trabajar, pero estábamos saliendo. ¿Qué cosa, no? Porque digo, teniendo toda esta info, me imagino, ¿no? El intendente de Campana, teniendo la info de lo complejo que, digamos, lo que sufre Capilla del Señor, el arroyo de la Cruz, cuando caen 100, 150 milímetros, suponete, no sé, históricamente, ya ahora no, teniendo toda esta info de esta agua que pasa por ese distrito, toda esta agua que cae acá o en San Andrés de Giles, que no le hayan dado, aunque sea continuidad en la obra, digo, porque no, son distritos vecinos, digo, esto en algún momento, a ver, es como que el tiempo te va corriendo la vara, ¿viste? O sea, te llueven 250, después 400, digo, lo que pasó en Bahía Blanca te va dejando como, digo, preocupaciones, me imagino al que está hay que tomarlo como ejemplo. en la silla de intendente dice, che, ojalá nunca me pase esto. Y después pasa que 2 meses después, porque mira, hace 2 meses atrás, mes y medio atrás, se estaban juntando cosas para mandar a Bahía Blanca, desde acá, desde el distrito. ¿Es así o no? Y hoy, después te pasa a vos. Pasa a vos, nos pasa a todos, digo, acá. Sí, sí. Sí. No, mira, yo me esperaba hacerme acordar cuando estaba iniciando como secretario de gobierno en mi rol y dentro de los consejos que me daba cierta gente, me decían, mira, lo peor que te puede pasar, obviamente siempre es un hecho de inseguridad grave con algún homicidio, lo que fuere, y una inundación. Sí, O sea, claro. mirá la altura que se ponía la gravedad de estas cuestiones y esto fue cuando recién empezaba, yo arranqué en el 2014, bueno, en el 2015 me tocó vivir la inundación y vi la angustia, la tristeza, la desesperación, la impotencia que te da la inundación, ¿no? Así que Mira, sí, es un tema que tiene que estar en la agenda de todo dirigente político, de todo responsable de la planificación del pueblo. Por eso yo también traté de hacer la aclaración, que uno no se justifica, pero a ver, somos seres humanos. Desde el 2019, diciembre del 2019, yo asumo esta responsabilidad. Tengo concretamente la posibilidad de mostrar las obras que en esta materia se llevaron adelante, se materializaron, se hicieron y hoy tienen resultados y nadie niega que falta trabajar, pero a veces uno escucha y que se carga, ¿no?, con toda la historia del distrito sobre la persona, sobre el gobernante de turno, y no es que yo quiera que también se vaya para atrás y empiecen a juzgar a otros intendentes. No, lejos de ello, yo creo que hay intendentes que tienen como mérito, digamos, llevar al Hospital San José al nivel de complejidad que hoy tiene, hay intendentes que tienen distintas, pero uno trabajó en esto, como bien dijiste vos hace un rato, poniéndolo en la agenda como algo que, mirá, esto hay que atenderlo porque esto se viene, y como dijo Mario hoy, reconociendo el cambio climático, que vos tenés alguno que otro que no reconoce el cambio climático, que no le importa y no le da trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que, mirá, me pongo medio nostálgico en esto. Lo que digo es que acá somos una comunidad y lo que nunca se puede romper es esa comunidad que tenemos todos los vecinos santacrucenses. Acá esto es un trabajo que nunca va a terminar, hay que trabajar permanentemente en esto, y no podemos dividirnos en una discusión de que hiciste, no hiciste, si hiciste en un lado y todavía lo hiciste en el otro, porque primero uno, porque el otro. La verdad que esto son cuestiones de muchos estudios, de técnicos, de hidráulicos que saben, ¿no?, de esto mismo. Y obviamente que uno sufre cada pérdida como si fuese propia, y bueno, la verdad que esto nos tiene que enseñar a, sí, exigirle, por supuesto, al gobernante de turno a que hay que ir para adelante con las obras, pero nunca podemos dejar de soltarnos la mano entre nosotros y buscar un responsable ante una cuestión de la naturaleza, como puede ser una pandemia, como puede ser una inundación. Bueno, a mí me tocó vivir un terremoto, ¿no? Viviendo en Chile, cuando estuve viviendo en Chile, me tocó vivir un terremoto
lo que una nación puede hacer ante la amenaza de un terremoto, nada, no puede hacer nada, ¿no? No, Acá, bueno, hay mucho laburo por hacer, yo no estoy diciendo que no se puede hacer nada, hay mucho laburo por hacer, no hay que dejar nunca esa agenda. Mirá, toda esa agua antes, para darte una idea, o gran parte de esa agua, hace 20 años atrás, perdón, más, 30 años atrás, estaba acá, toda en el barrio La Boca, para que te des una idea. Es, es así. Bueno, vimos el canal de La Boca, que vos lo viste bien, viste cómo estaba el canal, ¿no? En el momento de viernes a noche al sábado de madrugada, el canal de La Boca parecía que rebalsaba. Ujú. Sí, sí. Eh, Che, Diego, te saco un cachito de esto del tema del fin de semana para hablar un poco de la coyuntura, aunque no hay nada definido, pero vos nos diste una nota en Turno Mañana hace ya, te diría a esta altura, un mes casi, y hablábamos particularmente de lo que, del armado del gobernador, de esta organización, de este movimiento que viene impulsando el gobernador y que lo viene también retrasando, digamos, ¿no? Porque, bueno, este fin de semana iba a ver la luz, y bueno, se pasó ahora para el otro fin de semana. ¿Qué va a pasar? Porque digo, hoy hay muchas versiones. El otro día la escuché, antes de ayer la escuché a Teresa Álvarez Rodríguez. ¿Está bien? ¿Teresa es? No. Cristina Álvarez Rodríguez, diciendo que, bueno, está muy cerca, digamos, que se pueda confluir en un acuerdo, en una unión, en una unidad. Y hoy lo escuché a Carly Bianco decir más o menos lo mismo, con un poquito ahí. Más sutil, digamos. Sí, le puso un poquito más de pimienta, como diciendo, vamos a arreglar, pero, o vamos a estar juntos, o es lo que queremos, pero, viste, no van a ser como los muchachos quieren. Bueno, más es una interpretación mía, libre. Digo, cambia un montón el escenario. ¿Y a vos dónde te deja ese escenario? ¿O cómo te sentís con ese No, escenario? mira, nosotros realmente, más allá de las palabras y las declaraciones de cada funcionario, te voy a ser totalmente franco. Eh, Acá nosotros esperamos señales concretas que tienen que ver con la aprobación del presupuesto, que tienen que ver con un montón de cuestiones que se vienen planteando en lugares de discusión seria y concreta donde esperas un resultado. Porque acá yo te puedo mandar un metamensaje con una palabra linda, una caricia. Claro, Acá, sí, en la legislatura, hay muchas cuestiones que definir y que hacen al funcionamiento en este caso, del municipio de Situación de la Cruz. Entonces, yo con esto fui muy claro con el gobernador, por eso venimos a decirlo al aire y expresarlo públicamente. Uno siempre quiere lo mejor para Exaltación de la Cruz y en el ejercicio de mi responsabilidad como intendente. Obviamente que uno necesita un presupuesto actualizado, obviamente que uno necesita un montón de herramientas para poder gobernar en una coyuntura nacional muy difícil. Y yo entiendo que ahora estamos en una contienda electoral, pero me parece que la discusión tiene que ser muy profunda, ¿viste? Porque si seguimos haciendo simplemente pactos electorales para tener un resultado más digno, porque ni siquiera te estoy diciendo ganar, te estoy diciendo un resultado más digno, y la verdad que si discutimos cuestiones de fondo de qué es lo que estamos necesitando para gobernar, qué es lo que estamos necesitando como herramienta, y bueno, conmigo no cuenten. ¿Sí? O sea, realmente yo me voy a preocupar por que Exaltación de la Cruz tenga los recursos que tiene que tener para, por lo menos, las cuestiones esenciales. ¿Sí? Entonces, yo la verdad que creo que la discusión electoral, yo no le voy a dar pelota en el sentido de que me parece que tenemos que ver cómo el peronismo empieza a atender realmente y tener en agenda lo que le está pasando a los bonaerenses, a los argentinos, y cómo dar herramientas a los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante la salud pública. Tenemos un hospital sobredemandado, porque hay gente que perdió su obra social, gente que no tiene laburo, porque no puede pagar una consulta privada. A la vez tenemos unos sueldos muy magros del Estado y nos cuesta mantener al enfermero, al auxiliar, al médico. Entonces yo digo, también digas lo que me digas, che, sí, estamos en un acuerdo, estamos en un acuerdo, en el armado de la lista. Viste, la verdad que si realmente no empezamos a discutir lo que nosotros necesitamos, a mí ganar o perder la elección que viene no me da ninguna solución a nada. Entonces yo en ese sentido lo hablo muy abiertamente con el gobernador, que creo que la discusión tiene que... Yo todavía no escuché
escuché nada en relación a esto. Ujú. Che, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Qué pasó con el presupuesto de la provincia? Que no se votó, seguimos con el presupuesto viejo, no se votó el endeudamiento. Vos fijate que nosotros el año pasado habíamos recibido un fondo de fortalecimiento fiscal a partir de que se votó un endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, y con esa plata pudimos ampliar la terapia intensiva. Bueno, estamos ampliando la terapia intensiva del hospital. Bueno, ahora no tuvimos nada, no tuvimos un mango. Claro. Y ojo, al gobernador le reconozco que, digamos, financieramente y económicamente está con los municipios viendo cómo los asiste, cuando realmente la ecuación para mantener la misma operación municipal en seguridad, en educación, en salud, en infra de primera necesidad, el gobernador está, pero digo, me parece que como espacio político, vos te referís a lo político, Ujú. me parece que no estamos discutiendo de esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que gana el oficialismo nacional, ¿no? Porque Claro. no estamos discutiendo realmente, a los ojos de los vecinos, realmente hay una necesidad de tener fortalecido un sistema de salud, de tener fortalecido un sistema educativo, porque realmente no se puede pagar un colegio privado. Bueno, además, en el lugar donde nosotros vivimos, claramente el único sector, claro, de salud es el Estado. En materia de educación prácticamente pasa lo mismo. La oferta privada cuesta mucha plata, Claro. ¿sí? Y bueno, me parece que, ahí me parece que nos estamos perdiendo una discusión. Estamos discutiendo No sé. discutiendo lugares en una lista y no dan soluciones en la Cámara, digamos, el tema del presupuesto, como decís bien, digo, para pasarlo en claro, ¿no? Y después se preguntan por qué la gente no va a votar. ¿Y cómo no va a votar? Mm. Si realmente ven que la cuestión está mal, las propuestas no llegan, y lo único que se discute es ver quién es quién pone el nombre, quién. Bueno, es un tema que yo lo vengo planteando mucho y bueno, ojo, no estoy diciendo que no se escuche, pero se viene discutiendo. Pero cuando pasan estas cosas que vos me decís de declaraciones de uno u otro que dicen, Ujú. no, estamos muy próximos. No, a mí, sinceramente, más que la palabra de uno u otro, acá tiene que haber señales. Acá tiene que haber señales claras de que, bueno, realmente vamos a tener un presupuesto, un endeudamiento que atienda las necesidades de los municipios para dar las soluciones ¿El necesarias. municipio se puede endeudar? Sí, el municipio se puede endeudar, Se puede pero bueno, endeudar, pasa por consejo deliberante. En claro. este caso no está, Mm. no está en mis planes pasar por un endeudamiento por Por ahora. ahora, claro. Sí, pero se puede endeudar el municipio pasando por consejo deliberante, obviamente, para que lo autorice, ¿no? ¿Y vos qué referencia tenés, digamos, digo, qué referencia? La referencia la tenés, digamos, de lo actual, obviamente, pero digo, en cambios de figurita, o cuando hablas, si es que hablas con Bosani, che, esto es parecido al 2001, a alguna otra crisis. Pues digo, estamos en un momento, vos estás viviendo, estás en el ojo de la tormenta, porque te entran 10, pero tenés de gasto 150. Y decir, bueno, ¿cómo hago, no? Porque tener el sistema de salud, como vos bien decís, hay que abrazar a todo el mundo, aquel que se va cayendo también. El sistema de educación, la seguridad, que bueno, es primordial en un momento tan complejo como este. Y la obra pública, que vos decís, bueno, no importa, está la calle rota. No, sí, el vecino te empieza a reclamar, bueno. Digo, qué referencia tenés a eso? Digo, ¿qué te dice? No sé si hablas con Bosani o algún otro referente de esa época, ¿no? No, esto es mucho peor a lo que venimos viviendo, porque además hay un divorcio de la comunidad, obviamente del intendente para abajo, o sea, de aquel que tiene en su responsabilidad la administración del Estado y la operación del Estado. Hay un divorcio, porque así viene planteado desde algún sector, y obviamente por algunos sectores de la sociedad. Entonces se hace muy difícil cuando uno realmente entiende lo que la gente te pide, pero decís, está bien, vos me pedís esto y yo tengo la convicción de que te lo tengo que dar, pero si vos en otro estamento estás eligiendo un tipo que te dice que va a destruir el Estado, que la municipalidad, bueno, como pasó en Bahía Blanca, sinceramente, a ver, poniéndolo como ejemplo, Sí, que el presidente fue y dijo, ustedes tienen todo, yo sé que ustedes van a poder salir adelante con claro. la de ustedes. Sí, sí, vamos. Somos Bueno, todos tiburones, sí.
Claro, entonces, viste, acá es peor que el 2001, porque digamos, en el 2001 de repente los que teníamos responsabilidades de Estado tratábamos de, o trataban, yo no tuve, trataban de hacer fuerza para que realmente no se caiga en la institucionalidad de la municipalidad, la gobernación. Bueno, acá, viste que acá pareciera que hay que poner una bomba en el Congreso, hay que sacar a patadas al intendente y se lo responsabiliza cuando hay tarifazos que realmente le han complicado la vida a la gente, cuando hay decisiones, definiciones que realmente a nosotros nos complican y mucho, porque ¿viste? Aumenta todo el costo operativo, aumenta, por supuesto, la necesidad de tener mejores salarios para que los empleados municipales puedan tener una calidad de vida digna. Y vos no tenés la herramienta. ¿Por qué? Porque no podés subir la tasa. Por un lado no le podés exigir más a la gente, por otro lado tenés un gobierno que te dice que si vos subís la tasa municipal, sos el responsable de la inflación provocada, que esto, que otro, cuando ellos metieron un tarifazo, o sea, el litro de nafta que estaba 350, 400 pesos y lo tenés en 1200, cuando la luz pagás una barbaridad, las cuentas de luz son siderales. Ayer tuve una reunión en el pequeño lugar de Exaltación, paga 700.000 pesos de luz, a ver si nos entendemos, ¿viste? Entonces los alimentos, y bueno, así es muy difícil, se ha roto una lógica en la gente, o sea que te responsabiliza totalmente de lo que pasa, pero a la vez te pide, ¿me entendés? Que intervengas como Estado para determinadas... Es muy loco lo que está pasando. Y ojo, y esto lo hablo a veces con referentes de otros partidos políticos, no quiero dar nombres, pero que no son de la Libertad Avanza, por supuesto, ni tampoco son dialoguistas, y que te dicen lo mismo que estoy diciendo yo. Es loquísimo que nos exijan transporte público, que nos exijan un montón de cuestiones que no se pueden. Hay una decisión concreta del gobierno nacional de no subsidiar, de no financiar, de no aportar. Es peor que en el 2001, porque hay una cuestión, hay como un mandato de que realmente se rompa todo el entretejido político. Bueno, Diego, yo te traigo de nuevo a la provincia. Con todo lo que vos terminás de decir, lo ideal sería, es una expresión de deseo, es que nos juntemos y estemos todos juntos, porque vos fijate lo que decís. A Kichilov no le aprobaron el presupuesto y a Kichilov le quedan 2 años más de mandato. Si no hay unidad, ¿cómo va a ser Kichilov? Pero la unidad, yo estoy de acuerdo con vos, pero la unidad parte de los gestos y de las acciones concretas. De los, No de que nos sentemos a hablar y de los propios. che, vamos a armar una lista, nos vamos a repartir las posiciones y los nombres en la lista y seguimos sin discutir esto, ¿no? O sea, a eso me refería yo hoy, porque la verdad que primero que estamos desatendiendo nuestros principios son estar con la gente. O sea, nosotros los que militamos en este espacio, si hay algo que no se nos puede decir es que no estamos con la gente, estamos en el momento que hay que estar, colaborando, ayudando, empujando, gestionando, llorando, riendo. Eso es indiscutible, es condición sine qua non para cualquier persona que está dentro de nuestro espacio Y no que no esté sería en la mucho calle y más, que esté no sería mucho teniendo más empatía fácil, con lo que está pasando ahora. no sería mucho Los más arreglos, fácil, bueno, los perdón. arreglos, acuerdos, bueno, como quiera, tienen que ser a partir de lo que le pasa a la gente, ¿no? No de cómo alimentás el poder de cada espacio político. Bueno, Acá me parece que acá hay una cuestión hay espacios políticos que quieren ser revalidados, quieren tener una cuotita más de poder a partir de lo que le señala a otro político o dentro de nuestra frente y no se lo ganan legítimamente haciendo lo que tienen que hacer por la gente. yo lo que digo que, como le digo a Fabián y a todos, nosotros lo tenemos que tener como enemigo únicamente a Milei. Así que los dirigentes de arriba, que tienen que hilar fino, que hilen fino y que piensen en la gente. Creo yo que pasa por ahí. Después el puesto en la lista, bueno, que lo peleen ellos y que se maten. Pero tienen que pensar en la gente, Diego. Totalmente de acuerdo, pero déjame hacerte una sola observación. Milei es un avatar. Acá hay políticas
de ultraderecha que realmente están siendo implementadas, llevadas adelante a través de generar odio en otro tipo de políticas que nosotros proponemos, porque sinceramente yo hoy por hoy yo no puedo reducir. Se congeló. Se congeló, ¿no? ¿Se cortó? ¿Puede ser? ¿Se cortó? ¿Sí? Luego volver a entrar. Hay que volver a entrar, ¿no? Se congeló. Finalizó la reunión. ¿Cómo? Que entre el mismo, perfecto. La charla, no nos dimos cuenta antes, perdón, es muy desprolijo. No, yo decía esto, digo, una pregunta que recién, algo que me pasó en un barrio, yo hace unos días atrás estuve en un barrio y con una de esas personas hablé alrededor de 50 minutos. Están impenetrables, ¿eh? Digo, gente que la está pasando bastante complicada, como el resto del común, ¿no? Del vecino. Y cuando te pones a hablar un poco de política o de la coyuntura o de lo doméstico del día a día, te dicen, no, yo... Porque vos le preguntás, ¿cuál es la pregunta habitual? De por qué acompañarías lo que estás acompañando, digamos, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de Milei en cierta forma. Dice, no, yo lo voy a acompañar. ¿Viste? Como diciendo, voy a morir con las botas puestas. Y hablas de la coyuntura, del momento que está viendo, dice, mirá, ya tuvieron su oportunidad, la pasé para el orto. Y no reconocen en el corto plazo políticas, más allá de que el gobierno no fue muy bueno. Se me apagó el teléfono, ¿podés creer? Se me apagó el teléfono. Es muy desprolijo esto, perdón. Ahí lo voy a llamar. No sé si me lo pasaste acá. En el chat. Bueno, pero sí, hay gente que está reacia, obviamente. Sí, claro. Eso, pero yo insisto en que... No sé si... Ahí está. No sé si alcanzaste a escuchar. No sé si alcanzaste a escuchar lo que te decía, Diego. Casi todos que no reconocen al corto plazo. Claro, es que no reconocen, digamos, no sé si el bienestar, pero digo, la verdad es que a todos nos pasa que la luz la podíamos pagar. Yo sé que estaba subsidiada y estaba mal en porcentaje, el Morphy, pero no es poco eso, porque, viste, a ver, en los países más avanzados hay subsidio, en Norteamérica hay subsidio, en Europa hay subsidio. Estamos hablando de que, o sea, yo no sé por qué no está en discusión eso. Y el común de la gente, aquel que, el vecino, digo, en particular el de a pie, hoy te discute cosas que no es descabellado, ¿viste? Vos te dicen, no, se tiene que terminar, flaco, a vos se te tiene que terminar, no sé, no, lo digo en mi caso, suponete, no discutía conmigo, sí discutía conmigo, pero no de mí, sino que decía, flaco, yo quiero terminar con esto, quiero terminar con todo lo que estoy viendo. Es un tiro en el pie. Pero me dejá que haga un comentario antes que hable Diego. Hay muchos, pero muchos, Fabi, de los que pensaban que ganaban 80.000 pesos y después iban a ganar $80.000. Claro, bueno, puede Entonces, ser. yo lo que digo, simplemente, y es tan fácil hacerlo, la militancia tiene que salir a laburar los barrios. Sí. Tiene que salir a recuperar lo perdido. Me parece que no se hizo y por eso también un poco... Bueno, no se hizo, hay que hacerlo. ¿Te pasa, Diego, esto a vos, digamos, de que te tienen 20 minutos, media hora discutiéndote, no sé, el agujero del mate? Sí, además me pasa algo rarísimo, ¿no? Me pasa que de repente avalan la gestión local con un Estado presente, con un Estado que se hace cargo de la salud, de la educación, de inclusión particular del vecino, de aquel que no tiene laburo, que tuvo una desgracia familiar, etcétera, etcétera. Y de repente tiene otra mirada hacia el estamento nacional y provincial, ¿no? O sea, te reconoce a vos por la proximidad, que yo creo que ahí está el tema. Yo creo que justamente lo que le faltó al gobierno nacional y al gobierno provincial es la proximidad con la gente, que eso sí nosotros lo tenemos, acá no hace falta que lo diga, yo estoy atendiendo continuamente gente, hago vida en capilla, voy a cardales, mis hijas, mi familia, digamos, interactúan con la sociedad, con la comunidad, voy a jugar a la pelota al bajo de capilla, y a mí me parece que sobre todo el Estado Nacional, porque el gobernador yo creo que, bueno, de repente le faltaría un acompañamiento más
un acompañamiento que empatice más con la gente de cada localidad. Son 135 municipios, tampoco son tantos, ¿viste? Habría que buscar la forma de tener ese contacto directo entre la provincia y hoy la gente está acostumbrada a tener proximidad por las redes sociales o por lo que fuere, viste que hoy la gente no es como antes. Antes ver al intendente solamente cuando salía por la tele, por el cable. Claro. Yo digo que eso sí lo hemos perdido. Hay cuestiones que hay que ser muy crítico de nuestro espacio, determinada empatía en algunos momentos de la pandemia que se lleva puesto al gobierno y se lleva puesto el esfuerzo de haber traído la vacuna, de haber atendido a la gente, de haber subsidiado a las empresas, de haber subsidiado a los trabajadores, pero bueno, hay pecados que son imperdonables y bueno, nos tenemos que hacer cargo, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo y realmente esto no puede pasar más. Yo no me olvido del presidente hablando de hoy arranca la batalla contra la inflación, la batalla que nunca arrancó, ¿no? Al contrario, sí, claro. La inflación fue para arriba, morfándose el poder adquisitivo de la gente y demás. Y ojo, que esto uno no lo dice tratando de echarle la culpa a alguien, marcándolo con el dedo indicador y hay que reconocerlo y hay que trabajarlo para que no vuelva a pasar, digamos, porque todas las situaciones son, a ver, lo que hablábamos hoy, vamos a usar como ejemplo lo que hablábamos hoy del tema de las inundaciones. Hicimos obras hidráulicas para 260, 300 milímetros, llovieron 400, bueno, hay que volver a revisar, volver a trabajar, esto es un trabajo continuo, y bueno, nosotros de repente tenemos, como bien decís vos, remarcar, hay cosas que nosotros las supimos resolver o se le hicimos más fácil a la gente, le hacíamos más fácil la vida a la gente, y hay cuestiones en las cuales se las complicamos y eso no puede volver a pasar, y no podemos defender eso en contra de lo que está haciendo el actual gobierno. No, nosotros tenemos que empezar a hablar de las soluciones a lo que este gobierno le está dejando como dolor de cabeza a los argentinos. Bueno, hay que trabajar sobre eso. Yo, la verdad, cuando se limitan a hablar del dólar, de los viajes al exterior, de los dólares en el colchón, realmente, digo, qué bárbaro cómo nos sacan de agenda. Y esto, no estoy diciendo que nosotros hayamos tenido la sartén por el mango, pero vemos cómo todos los miércoles cagan a palo a nuestros viejos. Terrible. Al margen de que hay 20 personas que no tienen nada que ver con los mayores adultos, nosotros estamos viendo y mirando lo que le pasa a nuestros viejos, y los cagan a palo, y viste, yo la verdad que no creo que el pueblo argentino realmente no se solidarice con la situación de los viejos, porque ya va a saltar algunos diciendo no, porque los que van ahí a hacer, que hay un grupo obviamente que aprovecha las situaciones para de repente entorpecer lo que es un reclamo justo. Bueno, entonces yo veo que bueno, nosotros tenemos que empezar a ser parte de la solución, no del problema, y dejar de hablar de lo que fue, viste, la verdad que el discurso de nuestro, de que pagamos la deuda externa, pues ya está, realmente yo creo que los que militamos determinado espacio tenemos muy claro cuáles son nuestros principios, nuestros valores, y empezar a readecuarnos a la actualidad. Los jóvenes necesitan el laburo, los jóvenes necesitan tener una expectativa de vida, de tener su casa, de tener auto, de realmente que seamos un país que le brinde posibilidades. Los laburantes tienen que ganar sueldos dignos, el Estado tiene que brindar buen servicio de salud, buen servicio de educación, ¿viste? A ver, empecemos a hablar esto y dejemos de entrar en esa discusión que nos metió, obviamente, la oposición entre una cosa y otra, ¿viste? Siempre discutiendo los modelos viejos. Bueno, hay modelos viejos que hay que hacerse cargo, pero nosotros ya tenemos que reinventarnos. Hay muchas cuestiones para trabajarlas desde otro punto de vista. Y lo mismo pasa con algunos espacios dentro del peronismo, ¿me entendés? Y también con la representación que tienen dentro del paraguas peronista. Hay que saber entender
lo que la gente nos quiere decir. Sí, pero Y ahí Diego, estamos fallando mucho. vos no te olvides que vos mirás los canales estatales, nacionales, y te viven tirando con toda la mierda que pasó, ¿eh? Con la mochila, ellos viven. No, hay que hacerse cargo. Hay que Ellos, hacerse ellos hacen cargo. su trabajo, Mario. Pero bueno, pero tenés que salir también a veces a que la historia tuvimos cosas a favor. Y bueno, lo que decía, Si no, lo si que no, la decía, gente se queda con la opinión de Pero ellos. Marito, creo que fue muy claro con lo de no perder la calle, ¿eh? claro. Porque acá lo que nosotros nunca podemos perder es la calle. Yo te entiendo lo que vos me decís, ¿qué haces? Contra un medio de comunicación nacional, está bien, pero vos no te olvides que en Exaltación de la Cruz tenemos toda nuestra gente que depende del sistema de salud estatal, y si no es toda, decime un porcentaje minoritario que no lo hace, pero sin embargo todavía se sigue cuestionando la participación del Estado. Y la verdad que hoy, para ser muy ilustrativo, vos tenés un problema coronario donde en 40 minutos tenés que resolver porque tenés la moneda en el aire entre la vida y la muerte, y hoy en el Hospital Municipal San José tenés un servicio de hemodinamia y te ponen 1, 3, 7 stem y salís viste coleando si realmente la... Entonces, y sin embargo, seguimos. Entonces, yo creo que la calle no podemos perder, ¿eh? Yo entiendo lo de los medios de Ese tipo comunicación, de información que vos la estás fuerza de dando. los medios de comunicación, Claro, pero la falta de morfi, la falta de poder adquisitivo para pagar los servicios básicos, lo excesivo de pagar la luz, lo excesivo de pagar los combustibles, el hecho de no poder mandar un pibe a estudiar a la universidad es algo que en el Estado municipal logra extraer una casa de estudios terciarios, universitarios, que bueno, no están todas las carreras, pero en definitiva vas laburándolo. Es un tema, es un tema, no tenemos que perder la calle. Hoy escuchaba en los medios donde hablaban sobre una discusión que iban a llevar adelante, una presentación que iban a llevar adelante ayer en la Cámara de Diputados. Y Los Penato no bajó, no dio quórum, cuando estuvo todo un mes hablando de los viejos, ¿no? De los abuelos, de los jubilados, de los pensionados. Y la discusión creo que se centraba en ampliar el bono de 70.000 para que fuera más de 100.000 pesos. Digo, y Los Penato, que estuvo haciendo campaña hasta el domingo pasado, y le fue como le fue en la elección, pero digo, ayer que tenía que dar señales sobre lo que ella había dicho, no bajó. O sea que claramente hay que hablar de estas cosas en concreto cuando uno baja a la calle, ¿no? Decir, che, lo que vos ves en tele no es lo que está pasando, porque esta mujer, digo, yo no sé si era fundamental o no para el quórum, en esa parte no me la perdí, pero lo concreto es que no bajó para acompañar lo que ella en campaña decía, che, hay que cuidar a los viejos, hay que acompañarlos. Sí. Y bueno, ese es un trabajo de la militancia. Toda la información que vos das respecto a cómo está funcionando el hospital, a este vecino que va y decir, yo voy a acompañar al gobierno nacional. Bueno, pero vos te atendés en un hospital que está bancado por la provincia. Sí, pero me parece por la municipalidad y la provincia. Claro, sí. pero el tema también son las formas. Hay que tener cuidado hoy. Por supuesto. Digo, porque con mucho respeto, esto lo digo siempre. con conocimiento. Digo, si vos vas con una bandera en principio o una camiseta puesta, estás muerto. Está bien, uno se identifica, el de boca, ¿viste? Yo si no estoy convencido de lo que claro, hago, pero voy a convencer pero el al tema otro. es que el problema es cuando vos pones la camiseta por delante. Y a nivel local, en términos políticos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el primo de la calle Vitre? No, a nivel local todavía no hemos comenzado con ninguna conversación porque viste que esto se ordena de arriba para abajo, hay que ser muy claro en esto. Nosotros hoy no tenemos claridad de lo que pasa dentro del peronismo. Sí. Al no tener claridad de lo que pasa dentro del peronismo es muy difícil sentarse a hablar, ¿no? Lo que sí creo que hay a diferencia de otros momentos de este peronismo tan loteado, ¿sí? De este peronismo tan atomizado en distintas agrupaciones, creo que hoy lo que hay sí es de repente un poquito, hay algo más homogéneo, hay algo de decir, bueno muchachos, acá esto que en algún momento fue una porción de la torta para cada agrupación no va a pasar. No va a pasar.
acá es el que labura, el que realmente vos ves que la gente se referencia a él, porque la gente realmente le valora su trabajo, le valora la presencia, le valora un montón de cuestiones, lo que la gente valore, el vecino, y que obviamente tenga sentido común lo que la gente le valore, ¿no? Che, Diego, una cosa. Digo, vos viajaste a la costa el año pasado, ¿fue? O este año, yo no recuerdo. Y firmaron un documento entre varios intendentes, no sé qué cantidad, creo que era. ¿Eh? En Villa Gesell, sí. ¿Cuántos intendentes eran los que firmaron? Mira, entre 44 y 47 intendentes. No te sé decir el número exacto. Pero vos no creés que cometió un error el gobernador en ponerle el cuerpo a él en vez de decir, mirá, acá están los intendentes que están pidiendo esto, acá, mirá, acá está la firma, acá están, digo, apoyando este documento. Digo, nada, se puso adelante, ¿no te parece que fue un error llevar esa discusión que hoy está en la mesa con la cámpora, con diferentes sectores? No fue una, che, me lo está pidiendo los intendentes, no soy yo. Aparte soy yo, pero digo... Es que en realidad se lo pedimos los intendentes. Claro, por eso. En realidad se lo pedimos los intendentes venimos, a ver, vamos a hablar a calzón quitado, porque estamos en casa. Los intendentes venimos planteando un escenario en el cual nos tomamos trabajando, donde ponemos el cuerpo, donde somos la primera ventanilla, donde estamos a mano del vecino, donde somos los bomberos, ¿no? Uh-huh. Y realmente de repente nos comemos tener que dar explicaciones, justificaciones de algunas discusiones que no, la verdad, yo no quiero dar ningún ejemplo, ya lo vamos a hacer en campaña de todas maneras, porque en campaña vamos a hablar muy claro, pero a veces tenemos que dar discusiones que no. A ver, ¿qué explicación? Vamos a usar una linealista. ¿Qué explicación tengo que dar yo sobre Vicentín? Claro. ¿Qué? Yo no, viste. Claro. La verdad que yo tengo acá velo por los recursos del hospital, del sistema educativo, de educación pública. Sí, el canal aliviador, el canal aliviador que... Ahí para minorar los riesgos de inundación. Claro, claro. A ver, a mí me toca, viste, venir acá y hablar de, che, mirá que Milei no le está dando pelota a la obra pública y está las rutas nacionales en muy mal estado, y la realidad es que la ruta 6 está pésima. Uh-huh. Entonces, ¿qué me metés a mí en ese quilombo? Cuando realmente yo no le voy a mentir a mi gente, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a la gente, bueno, acá tenemos que resolverlo en la ruta 6 y en la ruta 8. Claro. Ahora, lo que pasa es que de la ruta 8, yo le explico a la gente, de la ruta 8, ¿sí? El responsable de la ruta 8, a voz viva, o a modo marketing, te dice, yo no arreglo la ruta porque la obra pública es para afanar. Ahora, nosotros tenemos que dar las explicaciones y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un ratito, de por qué la gente a veces no nos tiene en cuenta como alternativa. Y el de la ruta 6, ¿qué le decimos? Claro. Diego, fue una charla larguísima, no sé de cuánto tiempo. Hablamos de todo un poco, nos quedó por ahí la política pendiente, pero yo supongo que para dentro de 15 o 20 días, porque está bastante caldeada la cosa. Y entendí, yo por lo pronto entendí que la cuestión no pasa por el armado de una lista o los cargos, sino que hay que resolver los presupuestos, por ejemplo, que se vienen dilatando, el presupuesto, para que los municipios tengan su presupuesto, sí, claramente. O sea, no solo hay que hacerlo, sino parecerlo, que parece que esa es la discusión. Así que, bueno, supongo que en los próximos días vamos a estar hablando de estos temas, ¿no? Más políticos. Con mucho gusto, Fabián, y gracias a ustedes, a vos, a Mario, a la gente de producción, por tenerme presente, para poder llevarle una palabra a la comunidad. Gracias, Diego. Bueno, ahí estaba el intendente. Un abrazo, Diego. Ahí estaba el intendente Diego Nani, que tuvimos una charla de 1 hora y pico. Sí. Nos vamos a una pequeña pausa, así hacemos un corte técnico y volvemos a un pequeño bloque para cerrar el programa.